¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Pues día cargado en materia informativa, día de plenarias, por cierto, tanto en Morena como en el PRI, a donde acudieron las respectivas suspirantes a la silla del Águila, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez, y dejaron ver ya en sus respectivos discursos pronunciamientos, posicionamientos, hacia dónde van, hacia qué lado masca la iguana. E incluso ya comenzamos a ver un discurso más duro por parte de la puntera en las encuestas, el caso concreto de Sheinbaum Pardo, hacia el segundo lugar, que es Xochitl Gálvez, y que me gustaría profundizar precisamente con ustedes, amén de lo que se dijo, ¿no? Alrededor de estos eventos, donde hay declaraciones verdaderamente dignas de un análisis concienzudo, sobre todo porque nos muestran una fractura que se va abriendo cada vez más, que se va profundizando cada vez más en el Frente Amplio por México, Fuerza y Corazón por México, entre los calderonistas y Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, sin dejar de lado, por supuesto, otro de los factores clave en toda esta discusión, que es la estructura narrativa. A ver, Claudia Sheinbaum se presentó, fue arropada por los integrantes de Morena en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, para ser exactos, fue recibida con el grito de presidenta, presidenta, durante su conferencia, durante el momento en el que habló con los medios de comunicación, se refirió, por supuesto, a varios temas, de los más importantes, no sé si coincida conmigo, pues se da el de Marcelo Ebrard Casaubon, por supuesto, que tendría un lugar en el Senado de la República, y que me parece que si Marcelo Ebrard está comprometido con el movimiento que va a encabezar Claudia Sheinbaum, sin duda alguna sería un jugador importante, un jugador clave en el devenir de la próxima legislatura de nuestro país, sobre todo pensando que del otro lado de la banqueta va a haber personajes muy particulares que tienen un colmillo largo y retorcido y que sin duda van a tratar de influir de mil maneras para evitar cualquier tipo de cambio que proponga Claudia Sheinbaum o de vender muy caro, pero muy caro su amor, dirían por ahí, como viles aventureros. Entonces, veremos cómo se cuadra Marcelo Ebrard en este sentido. Yo sigo creyendo que Ebrard tarde que temprano va a abandonar Morena, ya sin la figura de Andrés Manuel López Obrador, que un rompimiento con él pues te trae un costo político importante. Aquí me parece que Ebrard estará 3 años en el Senado de la República con Morena para después buscar su propio camino, su propio partido político, junto con los marcelistas y sobre todo pensando en 2030 como posible candidatura presidencial. Así que habrá que ver cómo se va desarrollando esta historia. Pero también Claudia Sheinbaum se refirió a este tema de las mañaneras de Xochitl Gálvez, que vaya que de verdad se requiere un cuestionamiento fuerte sobre esto, sobre todo para entender cómo están estructurando comunicacionalmente este escenario. ¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre este suceso? Ella fue muy clara, ¿no? Fue muy, pero muy clara cuando se le preguntó y lo que dijo, por más mañaneras que hagan, ellos siguen representando el pasado de corrupción, de privilegios, y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. No, esto fue lo que dijo sobre la llamada Conferencia de la Verdad, encabezada por la aspirante presidencial de la oposición. Y es que Xochitl Gálvez, lo mencionábamos en una colaboración el día de ayer, si no mal recuerdo, comete un error garrafal, garrafal, desde la óptica de que la quieran vender como una candidata ciudadana, como una candidata cercana al pueblo, porque a final de cuentas, al reunirse con los estadounidenses, les propone abrir el mercado energético, al igual que pasaba con Enrique Peña Nieto, que fue sin duda alguna uno de los grandes motivos de polémica, de debate, de de discusión en el actual sexenio con la reforma que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador para revertir esta situación y que vaya que generó enojo entre empresarios norteamericanos y de otros países. Xochitl con el afán de congraciarse precisamente con esos intereses que ella sabe bien
vaya que buscan influir en nuestro país. ¿Cómo? Pues muchos de los personajes que están sentados en esas mesas son empresarios que tienen intereses políticos, que financian campañas políticas, pero sobre todo que financian los famosos tanques de pensamiento o think tank, de donde surgen narrativas que lo que buscan es legitimar perfectamente los intereses norteamericanos y que han operado así desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, el hecho de que ellos sepan que la candidata de la oposición está dispuesta a jugársela de esa forma, pues definitivamente los lleva a pedirle a sus analistas, a sus opinadores, a sus investigadores, a sus estudiosos, que creen escenarios a favor precisamente de ella y en contra de la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, a la que buscan presentar como algo caótico, como algo violento, como algo apocalíptico, digámosle de esta manera, para los intereses de las mayorías, aun y cuando los datos, los números, pues nos muestran otra realidad. No, pero eso ya no importa. Lo dijo de manera fehaciente uno de sus corifeos, Raimundo Riva Palacio, cuando dice la verdad es irrelevante. Así lo ven ellos desde su narrativa. No importa si puede sustentar una acusación, no importa si puede sustentar un señalamiento. Aquí lo que importa es dar el golpe, desprestigiar lo más que puedas, aun y cuando a las 2 horas se te caiga tu discurso, porque de esa manera vas creando precisamente ese escenario. Y dése cuenta, Xochitl lleva dos mañaneras como tales. En la primera habló del tema de seguridad el mismo día en que Jorge Ramos se presenta en Palacio Nacional y habla de lo mismo. Y cuestiona al presidente de la República y con todo el respeto que merece Jorge Ramos queda como un payaso. ¿Por qué? Porque solamente se centra en cifras efectivamente espeluznantes, dramáticas, trágicas, pero no ve lo que hay atrás de las cifras. Y no es nada tonto Jorge Ramos, es un hombre de muchos años en todo esto. Y me brinca por lo que les decía, qué tanto hay un interés narrativo de una empresa norteamericana, aun cuando tengan nombre en español, son empresas norteamericanas, por influir en el proceso electoral de nuestro país. Dos, se habla, por supuesto, ¿no? De un estudio, lo denunciaba Guadalupe Correa, pagado, ¿no? Pagado por ONGs de Claudio X González para hablar de que hay una presencia del narcotráfico en alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando tú indagas quiénes son las personas que pagaron ese estudio, pues te topas precisamente que son los integrantes del Consejo de Personas de Negocios o de Mexicanos de Negocios, en donde funge como un papel protagónico Claudio X Laporte, quien es el padre de X González. Entonces, vamos jalando y vamos viendo otra vez este intento de que Estados Unidos se involucre en la elección de nuestro país, algo que ha pedido precisamente Felipe Calderón, que ha pedido la propia Xochitl Gálvez e incluso los Cruzados por la Democracia, como Lorenzo Córdoba, cuando fue a hablar con el embajador Ken Salazar, e incluso la propia María Amparo Casar. Y de ahí pasamos a este día de la mañanera, en donde Xochitl habla de corrupción, habla de los hijos del presidente de la República. Yo se los decía en otra entrega, yo no voy a lavarle la cara a nadie ni voy a meter las manos al fuego por nadie. La política es la política y muchas veces hay tanto dinero alrededor que hasta el más santo puede llegar a pecar. Y eso es muy importante que se entienda porque en el momento que tú aceptas que eres falible, te cuidas más y actúas de manera más honesta y no estás cayendo en situaciones que puedan generar algún tipo de tentación. Entonces, en ese sentido, Xochitl va de la mano con estos reportajes que ha presentado Carlos Loret de Mola, en donde los titula como El Clan y en donde asegura que los hijos de López Obrador pues tienen precisamente conflicto de interés. Es cierto, no es nada sano que sean amigos o que tengan algún tipo de relación con personajes que están perfectamente comprobados como creadores de empresas fantasma o empresas offshores. Me parece que no es nada sano, pero de ahí a que puedas asegurar que están involucrados en ese tipo de acciones y que están desviando el dinero del gobierno, hay una distancia enorme. Sin embargo, pasa lo que les mencionaba hace un momento. Loret manda la bomba, no la comprueba, no muestra absolutamente nada contundente, permite que todo se infiera y por lo tanto hay que dar esa información. Xochitl Gálvez la retoma y habla entonces de que primero los López, no primero los pobres, es decir, van de una misma mano en esta estructura
narrativa, pero me parece que hoy Xóchitl Gálvez, en esta plenaria del PRI, se tropieza de una manera muy particular y sobre todo, si ya había evidenciado cuál es su idea, su intención, si llega a la presidencia de la República en torno a los recursos naturales, que es al igual que Javier Milei, entregárselos a la potencia extranjera, me parece que en las declaraciones que hace en relación precisamente a esta plenaria del PRI, pues nos viene a dejar en claro cuál es su posición real en torno al tricolor, porque todos estamos de acuerdo en que el PRI representa el mayor lastre para la candidatura de quien sea. Es un partido totalmente desacreditado, un partido sin el rumbo de antes, un partido que se está canibalizando, un partido que representa la corrupción, que representa el homicidio, que representa la violencia, que representa los peores intereses que se puedan pensar o creer dentro de la política nuestra de cada día. Y sin embargo, Xochitl Gálvez aparece muy ufana, ¿no? En una conferencia, ya va más, pues más arreglada, digámosle, de esa forma, ¿no? Ya con traje sastre, por ejemplo, ya no aparecía el huipil, que me parece que yo en parte, se lo repito, yo creo que en parte está bien, que ya no haya máscaras, que ya se dejen de esta historia de las gelatinas, que aparte no les sirvió para nada, de que yo soy la más chingona, que agarré desde abajo y yo soy bien chaira. No, me parece que no, de entrada no les dejó nada, solamente pues bastante animaversión hacia la propia Xochitl Gálvez, pero además era poco creíble. Bueno, me parece que el hecho de que ahora sí la vistan de traje sastre como es ella, en realidad, una política de derecha, le puede dar pues una mayor honestidad para su electorado. No creo que le permita avanzar más de eso, pero le dará una mayor solidez a un electorado que a final de cuentas quiera a su representante que sea como ellos, ¿no? Y que les permita en un momento dado aspirar a no consolidar el plan C. ¿Qué fue lo que dijo Xochitl Gálvez para defender su relación con este PRI que se atreve en los discursos a decir, este gobierno no nos ha podido superar en la forma de gobernar? López Obrador no ha sabido gobernar, nosotros sí hemos sabido gobernar. No se ría, es en serio, lo dijo el PRI, lo ha repetido el PRI en todos los eslogans. Bueno, aquí Xochitl Gálvez lo que dijo es, si de algo se debe sentir el PRI nacional orgulloso, escuchen, es que siempre busca hacer lo correcto. Yo creo que tenemos conceptos muy diferentes de qué es lo correcto, porque la forma de operar el PRI tiene de todo menos algo correcto. El PRI se caracteriza por hacer todo lo incorrecto de lo incorrecto. Es más, si el PRI ve algo que está incorrecto, lo vuelve a hacer más incorrecto, porque es parte del ADN del PRI, ¿no? Pero bueno, Xochitl Gálvez afirmó que los malos priistas ya se fueron, que ya no están, que están en Morena y que buscará gobernar con las y los mejores y en el tricolor sobran, ¿no? Y fue ahí donde dijo, necesito la experiencia y la fuerza de Alejandro Moreno y la sensibilidad de las mujeres. Alguien debería decirle a Xochitl Gálvez que Alejandro Moreno y mujeres no van en la misma oración por las acusaciones que hay en contra del líder nacional del PRI de agresiones, de violencia política de género. Es decir, no es un personaje que pueda presumir de ello. Puede presumir de sus trajes último modelo y de su pelo en pecho y de su actitud acá agresiva y demás, pero no puede presumir precisamente de estos rubros que, bueno, Xochitl Gálvez de plano dijo, eres un cabrón, ¿no? O sea, con este sometimiento verbal hacia la figura de un porro, al cual ve como un personaje fuerte, como un personaje protector, como un personaje que puede operar de una manera coherente una campaña que ha dado tumbos por todos lados y que por lo menos ahora parece ir en un sentido perfectamente definido, aunque insisto, dudo mucho que les alcance para algo más de lo que hasta el momento han mostrado. Pero nos viene a plantear precisamente también quién es Xochitl Gálvez. ¿Cuál es su visión de lo correcto de Xochitl Gálvez? Confirma lo que hemos dicho hasta el cansancio, su interés por normalizar las malas prácticas, por normalizar el conflicto de interés. En la mañana habla de combatir la corrupción y por la noche dice que el PRI hace lo correcto y dice los malos priistas ya se fueron. Caray, Rubén Moreira me parece que es alguien para presumir, ¿no? Mario Fabio Beltrones, bueno, está en el cuadro de honor. ¿Qué me dice ustedes de Manuel Añorbe, por ejemplo? ¿O qué tal si nos damos una pasadita nada más por ahí y nos encontramos pues nada más ni nada menos a personajes tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan sui generis como el propio Alejandro Moreno? Si los priistas malos ya se fueron, pues ¿quiénes son estos personajes con los cuales va a trabajar precisamente
Xóchitl Gálvez. Y es que durante toda la jornada brincó que el PRI, mañosamente, inteligente, más bien dicho, mañosamente, a través de Rubén Moreira, dijo, vamos a apoyar las pensiones, la reforma a las pensiones. Digan la Morena. Por supuesto, muchos dijeron, va a regresar el primor. No, el PRI ya se dio cuenta que es un tema sensible electoral y por lo tanto, si ellos se niegan a llevar a cabo una acción de esa naturaleza, ¿cuál es el mensaje? Que no quieren que mejoren las condiciones laborales de los empleados. Le digo, si tontos no son, tonto es el que les crea que lo hacen con una finalidad realmente de cambio. Lo hacen porque buscan, por supuesto, un beneficio totalmente electoral. A cambio, ya exigieron que se lleve a cabo la reforma en el ámbito laboral, ¿no? Para disminuir los horarios de trabajo, las jornadas laborales, que es un tema en el cual Morena no le ha entrado o no ha profundizado como se ha querido y que todavía hoy por hoy hay discusiones entre empresarios y el gobierno para poderlo aterrizar. Pero el PRI comienza ya a jugar estas cartas. Y para concluir, pues simplemente mostrar, aquí vemos una Xóchitl Gálvez que le pide apoyo al PRI, que se arropa en el PRI, que busca la protección del PRI. Pero ¿qué pasa en el Partido Acción Nacional? Porque hay reportes muy particulares, muy, pero muy particulares, de que los calderonistas se han acercado precisamente a Xóchitl, particularmente lo que es Margarita Zavala, con la intención de devolverle al grupo de Calderón el control del PAN justo cuando Cortés va de salida de la dirigencia del Blanquiazul. Entonces, mucha gente por eso dice, le están apostando a Margarita como la próxima dirigente nacional del Blanquiazul, haciendo un lado a Jorge Romero. Margarita Zavala es una mujer de ultraderecha que encajaría perfectamente en los intereses de este sector político que ya está esperando el fracaso del panismo pragmático para entrar de lleno en el PAN. Y por lo tanto, Zavala no podría ser descartada como esa dirigente nacional, pero ahí tendríamos entonces que ver una traición o un rompimiento de Xóchitl Gálvez con el señor Marco Cortés y con el grupo de Marco Cortés. Y mi duda es qué tanto se puede llevar a cabo algo así cuando, bueno, Felipe Calderón, usted sabe, le dijo lastre a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano, y ya le respondió Alejandro Moreno. Alejandro Moreno de plano le dijo borracho a Felipe Calderón, dijo que pues a final de cuentas, pues como lo declaró después de las 2 de la tarde, ¿no? Pues a lo mejor algo estaba raro en su casa, minimizó cualquiera de sus críticas y mostró precisamente esta fractura por el botín que se está dando al interior de la oposición y que nos muestra cómo hay una inseguridad plena de parte de sus principales actores en poder mantener una tajada importante del pastel. Por eso están peleando por las migajas que todavía hoy por hoy representan y es una fractura que se seguirá profundizando en definitiva. ¿Por qué? Porque hablamos de verdaderos capos, capos de la política, capos que están dispuestos a lo que sea, con tal precisamente de ganar cada uno de ellos adeptos para su causa y sobre todo seguir mamando del erario. Si les gustó este video, pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo, platíquenlo, suscríbanse. Muchísimas gracias a todos los que lo han estado haciendo. Claro, fundamental que le den a la campanita para que estén al tanto de nuestro contenido y ya lo sabe, con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias, se lo vamos a agradecer muchísimo, si no, con compartirlo, con likearlo, con la visualización orgánica, con la suscripción, nos ayudan muchísimo de verdad para seguir con este trabajo periodístico o al menos intento de periodismo. Yo como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención y nos escuchamos en un ratito.